Bendiciones, hermanos, y bienvenidos nuevamente a poder ver a través de la palabra de Dios los temas que estamos viendo. Acá hay un nuevo tema que vamos a ver, vamos a ir a través de la palabra, y es el tema de la redención. Muchas veces leemos en la palabra de Dios que hemos sido redimidos, que tenemos redención en Cristo Jesús, y es necesario también conocer a profundidad por qué dice de esta manera, ¿no? O de repente a veces no conocemos muy bien la palabra, esta palabra, y nos podemos hacer una idea muy vaga de lo que realmente significa. Y a través de este tema espero que el Señor pueda tocar su corazón, le pueda revelar la palabra de Dios, porque una revelación de la palabra de Dios va a dar mucho fruto en su vida. Va a usted poder tener una relación más cercana con Dios, poder entender el amor, la misericordia, la gracia de Dios sobre su vida, y va a ser usted de bendición. Amén. Así que este tema es la redención. Y para ver un poco sobre la redención, tenemos que ver de que esta palabra, cuando usted encuentre en la palabra de Dios el que hemos sido redimidos o que hemos obtenido redención, esta palabra está hablando de un rescate, ¿no? Es como si hay una guerra y han tomado prisioneros a alguien, uno va y rescata a las personas. Habla también de salvación, de salvar, ¿no? Habla de liberar, darle una libertad a alguien. Y esto, cuando usted escuche esta palabra redención, tiene que ver con todas estas cosas, ¿no? También esta palabra nos hace, da a entender también el de volver a comprar, ¿no? Cuando, por ejemplo, usted ha tenido que dejar una prenda, algo valioso, venderlo o empeñarlo. Esto también habla de ir, hacer el pago necesario y recuperar lo que usted había dejado. Entonces, cuando habla de redimir, estamos hablando de volver o recuperar, o de volver a comprar, o de traer libertad de alguna persona, en este caso de nosotros, los que hemos recibido a Jesucristo como Señor. Y vamos a empezar ahí a través de los versículos, y vamos a ver en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, verso 12 al 14. Y la palabra dice, del verso 12, podemos leer desde del 11 al 14, dice, fortalecidos, del verso 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí la palabra nos está hablando de ser fortalecidos con poder, ¿no? Conforme a la potencia, al poder que hay de la gloria de Dios, en toda paciencia, en toda longanimidad. Pero dice que estemos con gozo, estemos gozosos, ¿no? Muchas veces cuando nosotros de repente en el caminar diario vienen problemas en nuestra vida y nos sentimos decaídos, pero yo espero que con este tema podamos nosotros saber lo que el Señor ha hecho y lo que tenemos en Cristo para poder permanecer en el gozo, en la gracia de Dios, y poder experimentar esa paz que el Señor prometió para todos los que le han recibido. Y dice la palabra ahí, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Aquí la palabra nos está diciendo que es Dios el que nos hace aptos. No eres tú ni no soy yo el que hace algo para poder ser
apto. Cuando tú y yo vemos esta palabra ser apto para algo, es ser capaz, o tener la capacidad, o tener o pasar la prueba para poder hacer algo. Por ejemplo, cuando haces un examen de admisión para entrar a la universidad o para entrar a un trabajo y haces un examen y pasas el requerimiento de lo que se requiere para que puedas entrar a trabajar, tú pasas esa prueba, entonces tú eres una persona apta para ese lugar. Eres una persona apta para poder empezar ahí. Ahora dice que Dios a nosotros nos hace aptos de participar de la herencia de los santos en luz. O sea, es Dios el que nos hace aptos a nosotros, nos hace competentes, ¿no? O sea, que nosotros estamos capacitados. Él lo hace. ¿De qué manera? Bueno, ahí dice, por habernos librado, ¿no?, de la potestad de las tinieblas y llevado al reino de luz de su amado Hijo. ¿Cómo? Teniendo redención. O sea, teniendo redención, teniendo libertad, nos ha liberado, teniendo volver a comprar, nos ha vuelto a comprar, nos ha rescatado de las tinieblas y nos ha trasladado a la luz. Ahora, ¿cómo llegamos a las tinieblas? Bueno, por el pecado. El hombre pecó, entró la naturaleza de pecado en él y quedó preso y sujeto al pecado. Preso y sujeto a las tinieblas, ¿no? Y al que estaba detrás de todo este engaño. Entonces, si leemos aquí este último versículo, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, la sangre de Jesús fue el pago para nuestra libertad de sacarnos de las tinieblas. La sangre de Jesús fue el pago para que nosotros seamos perdonados nuestros pecados y de esa manera ser trasladados al reino de su Hijo. O sea, fue Dios el que hizo todo este plan de salvación a través de la sangre de Jesucristo. Y podemos leer también en el Salmo 107, ¿no? Si vamos ahí al Salmo 107. Salmo 107. Ahí el verso 1 y 2. Dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Díganlo los salvados. Díganlo los que han sido libertados. Díganlo los que han sido rescatados del poder del enemigo. El pecado, cuando entra en nosotros, ejerce un poder que es de las tinieblas, para que nosotros estemos caminando constantemente en contra de la ley moral y de la ley de Dios. Nosotros estábamos presos en esa vida. Presos, estábamos muertos en delitos y pecados, pero viene Dios con la sangre preciosa de Jesucristo y nos rescata, nos libera y nos vuelve a comprar. Entonces, Él nos traslada y dice que alabemos al Señor. O sea, gózate en el Señor. Dale gloria al Señor porque te ha liberado y nos ha liberado del poder de las tinieblas. O sea, ahora no hay más poder de las tinieblas sobre los hijos de Dios. Así que el hombre se constituye en enemigo de Dios al recibir otra naturaleza, ¿no? Pero al ser perdonados los pecados y ser una nueva creación, viene la naturaleza de Dios al hombre que ha recibido a Cristo a través de la fe, y eso le da, a través de la sangre de Jesús, el rescate por su vida, ¿no? La libertad para trasladarlo al reino de su amado Hijo, ¿no? Así que nos ha liberado tanto del poder que ejercía el pecado, el poder de las tinieblas, ¿no? Y nos ha trasladado al reino de luz de su amado Hijo.
Ahora, ¿de qué otra cosa nos ha liberado? ¿O de qué otra cosa nos ha redimido? ¿No? Ahora ya podemos entender un poco la palabra redimido o la palabra que tenemos redención, ¿no? O sea, nos ha liberado, nos ha rescatado, nos ha vuelto a comprar, o sea, ya le pertenecemos ahora al Señor. También nos ha liberado de la maldición de la ley, ¿no? Vamos a ir ahí a través de la palabra también, viendo de que hemos sido rescatados o liberados de la maldición que había por la ley, ¿no? Dice en Deuteronomio 28, por ejemplo, verso 1 y 2. Deuteronomio 28. Verso 1 y 2. Este es algo tremendo, ¿no? Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Vayamos ahí al verso 15. ¿Ya? Pero, dice, acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová, tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Vemos que hay el Señor, si obedeces, si haces, vendrá toda esta bendiciones sobre ti. Pero si no haces, si escuchas, si ves que hay esto, la ley dice esto, y no lo haces, entonces dice, vendrán todas estas maldiciones. Hay una maldición al no cumplir la ley. Entonces, si uno ve este capítulo, nos podremos dar cuenta que una tercera parte del capítulo habla de las bendiciones, pero las dos otras terceras partes habla de las maldiciones. O sea, hay un desbalance ahí, ¿no? De que había una maldición el no cumplir la ley, ¿no? Y el hombre, al recibir la naturaleza pecaminosa, siempre estaba caminando en contra de los principios de Dios. Y la ley decía que si no haces, maldiciones vendrán sobre ti. Pero si haces, ¿no? Que serás bendecido. Ahora hay una cosa, que el hombre podría esforzarse mucho por querer cumplir la ley de Dios, pero la palabra también habla de que si fallamos en un solo punto, la ley de Dios, nos hacemos culpables de todo. Entonces, no había ninguna chance para el hombre el poder cumplir la palabra de Dios. O sea, y hasta ahora no hay chance alguno para que nosotros podamos caminar, ¿no?, en la ley de Dios. Porque eso es el antiguo pacto, el Antiguo Testamento estaba basado en lo que el hombre podía hacer para recibir bendición. Era la relación que había, ¿no?, de la ley para el hombre, el hacer para recibir. Y esto, obviamente, que el hombre siempre estaba fallando constantemente. Por eso era que tenía que llevar sacrificios constantes, semana tras semana. Cada vez que sucedía algo tenías que llevar tu ofrenda, tu representación, porque la ofrenda era una representación tuya. Yo llevaba un animal, ¿no?, para ser sacrificado en representación mía, por mis pecados. O sea, estaba representando todas las faltas y todo el pecado que yo había cometido. Y ahí podía respirar tranquilo, ¿no? Podía dar un respiro, bueno, hasta el otro día. Hasta el otro día, porque de nuevo, o sea, uno va viendo de que, o sea, es imposible caminar constantemente para poder recibir la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque estábamos sujetos
a esta naturaleza de pecado que nos arrastraba, que nos tenía sujetos a caminar en las tinieblas, ¿no? Así que, como vemos, era prácticamente imposible. Ahora vamos a leer en Santiago, ¿no? Porque ahí es donde dice que cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos, ¿no? Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Vamos a ver ahí. Santiago capítulo 2, verso 10. Dice ahí la palabra de Dios: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos, ¿no? Entonces, como vemos, la chance era muy remota, por no decir imposible, de poder caminar constantemente sin quebrantar alguna de las leyes que Dios había dado. Entonces, vemos que en realidad no había mucha esperanza para el hombre. Y es por eso que se vivía en temor, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, estabas tú de repente yendo de lo más bien y de pronto hacías algo que estaba mal y el temor venía. Porque uno pensaba, bueno, me va a venir la maldición, pues, que habla la palabra, ¿no? O sea, va a venir algo malo sobre mí. Y a veces hasta en este tiempo estamos pensando de esa manera. Es como que estamos esperando que hacemos algo malo como para decir, pucha, que ahora viene la mano de Dios sobre mí, van a venir las maldiciones, van a venir consecuencias. Obviamente que hay consecuencias de tu actuar, pero no hay maldición detrás. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados, hemos sido rescatados, hemos sido liberados, no por nuestra obra, no por lo que nosotros hemos hecho, sino por la sangre preciosa de Jesús, que es un precio muy alto que Él pagó para que nosotros seamos liberados, para que nosotros seamos rescatados de la maldición de la ley, ¿no? Así que toda la maldición que la ley de Dios nos sujetaba fue pagada, fue rescatada, fue redimida, ¿no? O cancelada, porque si tú veíamos el ejemplo de que, por ejemplo, si yo voy a empeñar algo y recibo dinero, eso queda en poder de la persona que me da el dinero, ¿no? Entonces, porque yo estoy en necesidad y, bueno, de pronto comienzo a juntar, ¿no?, el dinero para poder recuperar, porque es algo valioso para mí. Logro ahí, después de un tiempo, juntar, voy y doy el dinero con los intereses que me cobren, ¿no? Hago el pago y recupero lo mío. O sea, hay una deuda cancelada. Yo no debo nada más a esta persona que me dio el dinero, ¿no? A la cual fue lo que yo llevé, quedó en poder de la persona, ¿no? Así que vamos a ir viendo un poco más interesante ahí lo que va viniendo en la palabra de Dios. Vamos a dejarlo para la siguiente parte. Así que no se despegue, síganos, que venimos enseguida.